He's God. God don't never change. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora en la que te encuentres, el lugar donde te encuentres. Te saludo con mucho gusto. Estamos en esta serie de enseñanza entre semana que se llama La diferencia entre. El día de hoy vamos a ver la diferencia entre vivir mejor y morir mejor. Te pido antes de comenzar que veas el video completo, que busques el tiempo y el lugar adecuado para que lo puedas ver completo a fin de evitar malos entendidos, o si ves un concepto y se corta y no lo ves completo, puede quedar una impresión diferente a la que estamos tratando de enseñar. Bueno, vamos a comenzar con esta diferencia entre vivir mejor y morir mejor. Y la verdad es de que en estos últimos tiempos hemos recibido la oferta constante, dada la necesidad humana, de vivir mejor. Recibimos la oferta por parte de gobiernos, recibimos la oferta por parte de laboratorios, incluso la oferta también por parte de cuestiones religiosas, de vivir mejor. ¿Por qué? Porque es una búsqueda constante en la humanidad, el tratar de vivir siempre mejor, y en este último tiempo también de vivir lo más cómodamente posible y obtener las cosas lo más rápido posible. Los atajos siempre son bienvenidos por parte de las nuevas generaciones. Bueno, siempre, pero particularmente las nuevas generaciones se busca mucho con los avances de tecnología el vivir mejor. Y vivir mejor significa tener más y más comodidad y más rapidez y más obtención en las cosas, sobre todo en el mundo occidental. Es muy común esto. La oferta de vivir mejor se tiene también en el sentido de vivir mejor al tener una fe desarrollada. En muchos círculos cristianos se busca vivir mejor a través de potenciar la fe en su máxima expresión, al vivir con los beneficios, las ventajas y las ganancias que incluso el mundo envidiaría en algunos creyentes. Tener las cosas materiales que prometen una supuesta mejor vida económica, siempre pensando también por delante lo material, y lo espiritual con dones y demás. Vivir mejor, yo le he llamado, es el lugar del sueño americano. Yo en lo particular, y es opinión mía nada más, yo le he llamado el sueño carismático, a través de una fe que arrebata las cosas y que por medio de la fe logra cosas, y es la enseñanza de lo imposible que logra la fe, y lejos de una cuestión que impacte en realidad la vida eterna de otros por medio de nosotros. Es una cuestión muchas veces que busca para sí mismo cosas. Pero a esto hay que preguntarnos qué dice aquel que murió en la cruz y resucitó para darnos una vida en abundancia. Jesús dijo con absoluta claridad que tendremos en él vida y vida en abundancia. Pero exactamente, ¿qué significa esto? Vamos a ver qué significa esto de una vida en abundancia, una vida abundante, una vida pero en abundancia, o sea, de vida, y esa vida que es exactamente lo que significa. Para vivir como reyes en este mundo, ¿habrá sido la misión cumplida de Jesús? Pues por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces vamos a hablar de lo que bíblicamente hablando es vivir mejor, es decir, vivir en Cristo. Cuando nosotros cambiamos el concepto de que vivir mejor y vivir en abundancia es vivir en Cristo, estamos dando un paso gigante en nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a ver qué es vivir en Cristo. En Romanos 14, 7 y 8, yo te lo voy a leer para efectos de tiempo, las citas. Romanos 14, 7 y 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor morimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, sea una u otra, lo hacemos para el Señor, ¿sí? Pensar en una mejor vida, siendo cristiano, sin el conocimiento de que para Él vivimos, y que por Él vivimos, y que por Él son todas las cosas, y que para Él son todas las cosas, y que porque todas las cosas por Él subsisten, entonces, si no tenemos esto muy claro, estamos viviendo una falacia, estamos viviendo una fantasía como la que tienen millones y millones de personas que buscan día con día vivir mejor sin Cristo. La palabra dice claramente, pues sea que una u otra, del Señor somos. Y aquí viene el primer punto importante, que es ese sentimiento de pertenencia del Señor hace la grande diferencia entre vivir mejor, incluso morir mejor, a diferencias de otros vivir mejor, incluso en la esfera religiosa. En Lucas 4:4, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, dijo con absoluta claridad, en donde dice Jesús respondiéndole, ¿a quién crees? Sí, a Satanás, cuando fue tentado. Jesús le respondió a Satanás diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fue una respuesta de Jesucristo a Satanás cuando estaba siendo tentado por él, y fue muy claro el Señor. ¿Sabes qué? Si se trata de vivir, no se trata de vivir por los milagros o por todas las pertenencias o por todo el poder que estaba Satanás tentando a Jesús que demostrara. Repito, ¿cuál era la tentación? Que Jesús se mostrara a sí mismo y pudiera confirmar que era hijo de Dios a través de lo que pertenecía al mundo, todo el mundo, lo que podía satisfacer todas sus necesidades, y aparte que pudiera demostrar el poder. El tener y el ejercer poder son la fantasía del hombre caído. Y vivir teniéndolo todo, poseyéndolo todo y pudiéndolo todo en sí mismo es la fantasía del hombre caído. ¿Ok? Jesús le dice, si se trata de vivir, solamente puede vivir el hombre no solo del pan, no le dijo de la riqueza, dijo del pan, solamente del pan, haciendo referencia a que no solo con lo que se come vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro querido apóstol Pablo en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, un vivir mejor considera que el morir mejor es mejor, valga la redundancia. Dice Pablo, pues para mí el vivir es Cristo, pero el morir es incluso ganancia, porque ya estaría yo con Cristo. Y este pensamiento afecta mucho a personas que su vida está en este mundo. Su complacencia requiere que esté en este mundo y su espiritualidad puede ser guardada en un cajón. Sin embargo, la bendición puede ser, quisiera que fuera manifiesta a todos, pero aquí el asunto en la palabra de Dios es exactamente al revés. Ahora vamos a hablar de lo que significa morir en Cristo. Ya vimos lo que es vivir en Cristo, en donde dice claramente, pues para mí el vivir en Cristo y el morir pues es ganancia. Pero ahora vamos a ver el morir en Cristo. En Efesios 2:5 dice, Efesios 2:5, te lo leo, dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces el tema en sí de la muerte espiritual es un tema pasado. Dice claramente que estando nosotros muertos en pecado nos dio vida, pero fíjate que no está hablando de una vida solamente abundante como el Señor lo declara en Juan, sino que al haber resucitado, muerto y resucitado, y al habernos dejado al Espíritu Santo en su lugar, la obra de Jesucristo es que estando muertos en pecado, el Padre nos dio vida juntamente con Cristo.
nos dio esa vida junto con Cristo, la misma vida de Cristo. Nos la dio el Señor a nosotros cuando estábamos muertos. Y dice que por gracia somos salvos. Y como somos salvos, tenemos vida y vida en abundancia, pero adicionalmente la vida que el Padre le dio a Cristo nos la dio también a nosotros. Eso significa muchas cosas de las que hoy no podremos profundizar, pero en su momento lo haremos. En Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Dice claramente que estábamos muertos, nos dio vida, pero ahora está teniendo vida, debemos de considerarnos como muertos al pecado, es decir, sin la más mínima reacción ni atención al pecado, como todo un muerto. A un cadáver no le llamas la atención con nada, con absolutamente nada le llamas la atención, ni bueno ni malo le llamas la atención. ¿Por qué? Porque es un cadáver y está muerto. Bueno, lo que dice el Señor es que teniendo vida juntamente con Cristo, nos consideremos muertos, como cadáveres al pecado y todo lo que proviene del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, al considerarnos muertos al pecado, vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la forma de vivir mejor es considerándonos muertos, como muertos al pecado, literalmente. En Romanos 8, 12, Romanos 8, 12 y 13 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. O sea, estando vivos, existe riesgo de morir mal. Y la forma de morir mal, no morir mejor, la forma de morir mal es vivir conforme a la carne. Dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Es decir, aún teniendo la vida de Cristo, aún considerándonos muertos al pecado, siempre, porque está literalmente escrito y se debe de interpretar tal como lo dice y está escrito en la palabra, dice que si vivimos conforme a la carne, siendo ya devotos cristianos y haciendo todo lo que un cristiano hace, se puede morir mal. Y la forma de morir mal es viviendo conforme a la carne, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, fornicaciones, adulterios, borracheras, orgías, etcétera, 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 que son las obras de la carne. Si un cristiano, llamándose cristiano, vive conforme a la carne, morirá. Y la forma de vivir bien es haciendo morir estas obras de la carne por y con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, está muy lejos que vivir mejor en Cristo es por las bendiciones externas o por la manifestación de un determinado poder hacia afuera y hacia otros, y también no significa que es por tener muchas cosas, sino que el acto de vivir mejor y morir mejor es este asunto que internamente por el Espíritu Santo obrando en mí, yo hago morir lo que queda de terrenal en mi cuerpo y en mi alma. Y eso es vivir mejor, y es la diferencia entre vivir mejor y morir mejor, como el Señor lo ve, y vivir mejor y morir mal, conforme la religión lo ve. ¿Cuál es la forma entonces, en resumen, de vivir mejor? Y son 3 palabras que es importante que las tengas en tu caminar, siempre como lo hemos enseñado constantemente en Renuevo de Amistad. Y como decía Pablo, pero a mí no me cuesta trabajo
Pedro, perdón, no me cuesta trabajo recordarle las cosas ni me preocupa, yo se las repetiré cuantas veces sea necesario. Bueno, dice que la palabra que hay 3 formas, 3 actitudes de vivir mejor. Y si vas a anotar o lo puedes anotar después, son 3 cosas. Que en primer lugar, la forma de vivir mejor en Cristo es la autonegación. La autonegación. Tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio que nos da la capacidad de autonegarnos a nuestra carne, que siempre el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y una actitud constante de autonegación es lo que necesitamos. Adicional a la autonegación, de acuerdo con la misma palabra, lo documentamos, es la determinación. La determinación de somos lo que somos y del Señor somos y para el Señor somos y para el Señor vivimos, y es una determinación de vida. Es una determinación ni siquiera de forma de vivir, es una determinación de forma de pensar en una mente renovada, es una determinación de lo sentir de lo que dice el Señor, es una determinación de toda circunstancia, de que pasa lo que pasa, ir a la palabra de Dios como lo estudiamos en la serie pasada y ahí encontrar las cosas. Y la tercera, la perseverancia. La perseverancia es lo que el Señor demanda de nosotros, no perfección, pero sí perseverancia. Y esto lo dice el Señor claramente, de alguna forma, lo vamos a documentar posteriormente, dice en Marcos 8, 34 y 35, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, autonegación, y tome su cruz, determinación, y sígame, perseverancia, y continúe siguiéndome. No una vez, no los domingos, no de vez en cuando, no cuando se nos ocurra. Dice, la forma de vivir es, niéguese a sí mismo, una autonegación voluntaria, y tome su cruz con la determinación de tomar esta cruz que es el artefacto por el cual hacemos morir, se hacía morir a las personas, el artefacto era crucificándolo. Aquí el caso simbólico para nosotros es tomar nuestra cruz, es lo que por el Espíritu hacemos morir de la carne, esa es la cruz. Y sígame, que viene siendo la perseverancia en medio de todas las cosas. Versículo 35, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y del Evangelio. Por causa de mí y del Evangelio. Y no dice por causa de mí y por tener una vida maravillosa y excelsa en este mundo. Es por el Evangelio. Autonegación, determinación y perseverancia. Fíjate que tanto en Mateo, tanto en Marcos como en Lucas, está este versículo, estas palabras del Señor. Y en los 3 evangelios dice, si alguno quiere. O sea, está abriendo la posibilidad de que alguien no quiera. Así es Jesucristo. Así de glorioso es nuestro amado. Así de glorioso es el Señor. Y si alguno quiere venir en pos de mí, es autonegación, determinación y perseverancia. Abriendo la posibilidad, si dice, si alguno quiere. Y si alguno no quiere, no quiere. Puedes estar viendo este video y puedes decir, es que yo la verdad no quiero. Está bien. Al final del tiempo se verá. Pero el asunto es que siempre existe el riesgo latente que si uno no quiere voluntariamente, porque no está convencido, de alguna u otra manera, no está haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu, sino que está haciéndole caso a las obras de la carne, porque la carne y el Espíritu están enemistados para siempre. Están enemistados para siempre, porque así lo determinó nuestro amado Señor. Y después ya de todo esto, entonces sí disfrutar
todo lo que el Señor nos da de bendición en esta vida. El Señor nos dio todo para disfrutarlo, pero primero está el saber vivir mejor y el saber morir mejor, conforme a Cristo. Con el poder de Dios actuando en mí en cuanto a estas actitudes que ya mencionamos, en Romanos 8:12, versículos 12 y 13, dice: así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Lo vuelvo a decir, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Bueno, para cerrar el tema y a manera de conclusión, quiero decirte que la diferencia entre vivir mejor y morir mejor va a depender solamente de la integridad y la honestidad de nuestro corazón para con Cristo. El Señor dijo claramente: si alguno quiere. Si tú quieres, es la autonegación, es esa capacidad maravillosa de determinar que tu camino es Cristo, no solamente lo que dice la Biblia, la persona de Cristo y la perseverancia. La diferencia va a ser entonces nuestra actitud para con nuestro amado Salvador y decir: sí, Señor, lo hiciste por mí, lo que menos puedo hacer es esto, querer vivir mejor conforme lo que tú eres y morir mejor conforme lo que tú eres. La diferencia también entre discernir qué es lo que en realidad queremos, si lo que queremos son las bendiciones del Señor o queremos al Señor mismo. ¿Sabes? Hay personas que sí queremos al Señor, sí queremos al Señor, queremos al Señor por encima de todas las cosas. Sí queremos lo que nos ha dado porque le costó la cruz. Sí queremos las bendiciones, por supuesto que sí. Sí queremos vida en abundancia, por supuesto que sí. Sí queremos ser prósperos y ser todo lo demás, sí. Pero por encima de eso, no quiero vivir para mí y quiero al Señor mismo antes que las bendiciones. El Señor tiene esta maravillosa capacidad de poner delante de nosotros el camino de la vida y de la muerte como en el antiguo Israel. Y ya estando en Cristo, sigue poniendo delante de nosotros esta capacidad de decir el Señor mismo: si alguno quiere, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es la mejor forma de vivir y también es la mejor forma de morir, siempre en Cristo. Lejos está de nosotros, o debe de estar lejos de nosotros, pensar que esto del cristianismo es solamente para vivir mejor, porque hasta los gobiernos del mundo lo ofrecen como forma de llamar la atención y de obtener votos y demás. Sectas que siempre ofrecen vivir mejor, los productos que venden en la tele siempre son para vivir mejor. Y el Señor nos dice que para vivir mejor hay que morir mejor. Quiero entonces agradecerte tu atención a esta clase entre semana, siempre recordándote 3 cosas. La primera es que te inscribas en el canal y que marques la campanita para recibir las notificaciones, que no está por demás que lo recibas. A veces se nos olvida, y que estando inscrito recibas estas notificaciones. Segundo, que compartas este video. Comparte este video, y la invitación también a que se suscriban al canal para que reciban esta enseñanza. Así como nosotros compartimos, tú también puedes compartir de una manera muy fácil esto con hermanos que quieran recibir enseñanza entre semana. Y por último, quiero siempre pedirte y recordarte que seamos obreros fieles. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Nuevamente te agradezco tu tiempo, te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos próximamente, si Dios quiere, la siguiente semana. Muchas gracias y recibe bendiciones. He truly been a God to you. Well, he's God. God don't never change. Oh.
always will be God. God in the pulpit, God way down at the door.